Cuídate mucho. Rodolfo, seguimos nosotros porque aquí ya pasamos de los detalles de lo que está ocurriendo en este verdadero desastre, ¿no? A un tema más normativo. Y aquí me interesa también tu mirada porque nosotros lo decíamos en la editorial respecto de esto. Eh, no hay una restricción severa, taxativa, a el transporte de este tipo de materiales o de tipo de camiones en cuanto a tonelaje en rutas del país. Estaba leyendo que hay como recomendaciones, hay ciertas excepciones. ¿Cuál es la realidad de la normativa con esto? A ver, la normativa nuestra habla de restricciones en el límite de velocidades para los transportes de cargas y de pasajeros, ¿no es cierto? Que es un máximo de 90 kilómetros por hora. Mm. Ahora, hay que entender que este tipo de productos, el gas licuado de petróleo en particular, se comercializa en todo Chile y su transporte se hace por vía terrestre en este tipo de vehículos, con este tipo de acoplados. Estos acoplados cuentan con altos estándares de seguridad. Si hiciéramos un repaso en la historia, han habido emergencias con gases combustibles, con gas licuado de petróleo, pero no en estas características. Yo escuchaba al comandante Flaco del Cuerpo de Bomberos de Santiago señalar que él tampoco tenían registros de este tipo de emergencias, que son poco habituales. No son emergencias que se den constantemente. Más habitual es una emergencia de fuga de gas licuado dentro de un domicilio que una de esta naturaleza. Ahora, hay que ver qué es lo que ocurrió. Y en base a lo que ocurrió, si es que es necesario tomar algunas acciones. El tema es que hoy día, las mismas empresas cuentan con estándares de seguridad bastante altos y normativamente tienen que cumplir con lo que dice la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es finalmente quien regula este tipo de productos también en Chile. ¿Sabes lo que estoy pensando, Rodolfo? Efectivamente. Ok, hay normativa, se les pide especificaciones también a este tipo de camiones. Me imagino que también el tipo de materiales que pueden llevar, el tipo de materiales que pueden usar, las velocidades, en fin, pero estoy pensando en una tecnología muy extendida, hoy día en el uso civil incluso, los GPS. Uh -huh. El GPS y el control de flota. Es decir, si un vehículo excede la velocidad permitida, sobre todo uno de transporte de carga y sobre todo uno de transporte de materiales considerados peligrosos, debería haber un tipo de manejo de flota con alerta respecto de las velocidades. O sea, yo no creo que la ley no obliga a aquello. No, pero fíjate que sí las empresas toman estas acciones. Eh, es más, la normativa, incluso a través de ordenanzas municipales Uh-huh. de distintas ciudades, impide que camiones que transportan distintos tipos de mercancías peligrosas entren al centro urbano o a los límites poblacionales de la ciudad. Por lo tanto, generalmente este tipo de camiones tiene que llegar por vías que están habilitadas. Ahora, hay que entender también que el crecimiento en algunas ciudades de la población ha hecho que plantas almacenadoras de este producto estén insertas dentro de la ciudad. Por lo tanto, ahí también hay un tema de ordenanza municipal en términos constructivos de cada una de las ciudades, que ha hecho de que en algunos puntos, por ejemplo, plantas de gas licuado de petróleo estén al lado de colegios. Entonces, esas situaciones son finalmente las que hay que buscar cómo regularizarlas. Ahora, entiendo también que ha habido esfuerzos, o al menos discusiones, peticiones de diputados, senadores, por ahí estuve viendo alguna que hizo alguna vez Francisco Chaguán, Luis Cuello, Partido Comunista, que estaban pidiendo normativas nacionales respecto del tránsito, la franja horaria en la que este tipo de vehículos puedan transitar y proponían al menos que fuera durante la noche, no durante el día. Correcto, correcto. Ahora, indistintamente el horario, claro, cambia y varía el volumen de tráfico vial, evidentemente, por lo tanto ahí uno va reduciendo las probabilidades de accidente de tránsito. Pero la ocurrencia de accidentes se puede dar de igual manera. Ahora, hay que entender algo, Daniel, en todo esto. Una de las cosas importantes que hay que también considerar, no en este caso, porque hablamos de un sector industrial, que es industrializado, por lo tanto, donde se da la emergencia propiamente tal, no existía población. Pero pensemos de que esto hubiera ocurrido en otra circunstancia, en otro lugar, en otro sitio, donde la población hubiera estado activa más o presente en forma más activa. O en marzo. Ahí, o en marzo, efectivamente. Ahí claramente las condiciones cambian
Y lo que hay que buscar como lección finalmente es cómo buscar medidas de control y mitigación para este tipo de emergencias. Como te decía, son emergencias poco habituales, no son emergencias que se dan a diario. No, es más común que la ciudadanía llame a bomberos de Chile porque tuvo una fuga de gas en su cilindro, pero no así una emergencia de estas características. Entonces hay que buscar soluciones. El punto es que puede ocurrir poco, pero cada vez que ocurre el impacto es muy grande. Exactamente. Por lo tanto, Eso es correcto. Por lo Sí. tanto, también tiene que haber algún tipo de discusión nueva respecto de aumentar algún nivel de seguridad. ¿A través de qué? Bueno, a través de alguna de las medidas que tú nos has comentado, a lo mejor una nueva, capa tecnológica, nuevas restricciones respecto de tránsito, horario, o las zonas que pueden... Porque hay decretos comunales y hay decretos también de las seremías que pueden hacer restricciones también en ciertos momentos acotados, ¿no? Exacto, sí, eso es correcto, sí. O sea, por ejemplo, en Viña Sí. yo sé que lo hay, en Agua Santa, a propósito de accidentes que han ocurrido en Las Palmas. O sea, hay accidentes en la historia de los últimos 20 años que han sido muy, lamentablemente, muy vistosos en términos mediáticos y que han generado algunos cambios. Yo creo que esto debería generar alguno. ¿Cuál crees tú que podría ser ese primer cambio que uno diga ya, con esto se está tomando una medida? Eh, a ver, las medidas de control se tienen que dar en base a una evaluación. Todo lo que está asociado a temas de emergencia y desastre, para poder tener medidas de control y mitigación, tienen que ser evaluadas previamente. Acá la evaluación tiene que ser amplia, ¿no es cierto? Donde ojalá exista un organismo multisectorial y que pueda señalar en reuniones o en estudios cuáles son las mejores medidas de control. Por ejemplo, en lo que tú señalabas, obligar un estándar de visualización a través de GPS, de medidas de velocidad, etcétera. Que yo entiendo que las hay, que las existen. Piensa también que tenemos otra probabilidad de accidente en un menor volumen, y que son los camiones repartidores de cilindros. Los camiones repartidores de cilindros llevan cilindros de 45 kilos, llevan cilindros de 15 kilos Toda la y razón. llevan cilindros de 5 kilos. Mm. Y esos transitan por las poblaciones. Mm. Entonces imagínate un daño en el vehículo eléctrico, que eso genera un incendio en el vehículo, el volumen de combustible que tiene o que podría tener ese camión repartidor, que son estos camiones tipo, yo creo que todos los Sí, conocemos, los ¿no es tres cierto? cuartos. Los camiones 3/4. Imagínate que ese camión salió recientemente desde la planta a vender gas licuado de petróleo. No, Estamos hablando que va a tener una proporción de volumen alto, sería un y ahí caos. evidentemente va a ser algo caótico en una población Ya. que puede afectar manzanas. Y por lo mismo, entonces, una de las recomendaciones que hacían algunos especialistas era, ok, hagamos restricciones o nuevas leyes o regulaciones que no solo tengan que ver con el tonelaje del vehículo, sino que también en base al tipo de material que lleva. Entonces ahí sacas de la ecuación solo la variable tamaño, sino que tienes que ver contenidos. Entonces hay que manejarlo de alguna manera, hay que avanzar en algún tipo de regulación, pero lo que insisto es que esto no puede quedar así porque probablemente estamos hablando de 4 fallecidos, 10 heridos y personas que probablemente además pueden perder la vida en un par de horas más porque tienen un nivel del cuerpo, un porcentaje del cuerpo quemado que es lamentable. Así que, bueno, espero que esto no quede solamente como una noticia más, como parte de la crónica y que se transforme finalmente en algún tipo de regulación o de ley que pueda no hacer imposible que esto ocurra, pero sí que si llega a ocurrir, ojalá que sea el impacto mucho más mitigable, ¿no? Que sea muy, muy menor y ojalá que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, sabemos que eso es imposible en ninguna parte, en todas partes del mundo puede pasar algo como esto, pero claro, hay que ir aprendiendo las lecciones de las cosas que ocurren. Rodolfo, ¿alguna idea para cerrar? Mira, como idea, yo creo que podemos ir mejorando constantemente, pero estamos hablando de la mejora a posterior. Tenemos que enfocarnos mucho en la prevención de los accidentes. Es ahí donde siento de que todavía falta, de donde más hay que invertir. Hoy día se invierte más en recuperar y menos en prevenir.
ya sea desde el punto de vista empresarial, ya sea desde el punto de vista público, o incluso también en los domicilios. Imagínate que la atención de emergencias con gases combustibles dentro de una vivienda que usa balones de gas pasa mucho porque la gente no cambia las válvulas, pasa mucho porque la gente no cambia las mangueras, que son mangueras que tienen que ser certificadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde tienen que cumplir con ciertas características y que tienen una durabilidad en tiempo. Entonces, ¿tenemos que invertir más en prevención? Sí. Ahora, también hay que invertir en mejorar, evidentemente, pero tenemos que invertir mucho más en prevención, gastar más dinero público, privado, en prevenir versus la recuperación propiamente tal. Perfecto. Una tremenda idea, un tremendo cierre, digamos, para esta entrevista. Muchísimas gracias por